dentro del Nuevo Testamento, dentro de la Iglesia y dentro de nuestra historia, ¿sí? Esta es la justificación, página 15 del módulo. Hoy vamos a ver y a recorrer algunas partes, no todas, por una imposibilidad de tiempo y una imposibilidad de material, ya que es muchísimo en cuanto a la Biblia. Como decía Daniel, a veces no podemos repasar todas las cosas, y es por eso que también está la búsqueda personal sobre estos temas que cada uno puede emplear. Ahora, Romanos capítulo 12, voy a comenzar por un versículo fundamental antes de ver este tema, porque este tema, al ser una doctrina principal y al ser una doctrina tan importante para la Iglesia, es también uno de los temas más malinterpretados y que más peligro en cuanto a los ataques hacia nuestra fe. Romanos capítulo 12, versículo 3, creo que Pablo nos va a hablar de el mayor enemigo que tengamos al encarar justificación. Y en realidad el mayor enemigo que tenemos al encarar justificación es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Ahora voy a repartir pasajes igual, pero dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este versículo también es aplicable a no tener un concepto más bajo de nosotros mismos. Entonces lo que Pablo plantea es una guerra de conceptos que a veces sucede en nuestras vidas. El concepto que tenemos de nosotros mismos es muy importante que siempre permanezca en un equilibrio de fe, y siempre el concepto que tenemos corresponde a lo que la Biblia dice de mí y no tanto lo que yo pienso de mí, ¿sí? Por eso es muy importante estudiar justificación, ya que al no entender justificación se puede derivar una vida espiritual o una vida eclesiástica que tenga que ver con el concepto que yo tengo sobre mí y sobre las cosas, ¿verdad?, que se mueven dentro de la iglesia. ¿Qué es la justificación? Yo siempre leo dos pasajes para abrir el debate o para abrir el tema, que son muy importantes. Uno es Romanos capítulo 3, versículo 10, y el otro es 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Algunos que busquen Romanos 3.10 para corroborar que lo que estoy diciendo está ahí, y otros que busquen 1 Corintios 6.9 para corroborar que lo que voy a decir está también escrito. Luego de esta comparación que voy a hacer, vamos a repartir los pasajes y vamos a estudiar qué es la justificación, ¿sí? Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Alguien lo escuchó? ¿O lo buscó, perdón? ¿Lo tienen ahí? Bien. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice esto: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni siquiera uno. ¿Dice eso Nadia? Sí. Y 1 Corintios capítulo 6, verso 9. ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios capítulo 6, verso 9. El primero que lo encuentre me levanta la mano. Es para corroborar que lo que voy a leer está ahí. Yo lo tengo. ¿Lo tenés? Sí. 1 Corintios 6, 9 dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? ¿Dice eso? Bien, linda pregunta para abrir el debate, ¿no? Por un lado, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. ¿Dice eso o no? Sí. Y por otro lado, la misma Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Eso quiere decir que el cielo está vacío. Eso quiere decir que se forma una incógnita bastante grande. Porque si no hay justo ni aun uno y los injustos no entran, saco la conclusión, más allá de que estoy interpretando fuera de contexto, saco la conclusión de que el cielo está vacío. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el ladrón de la cruz, que estuvo al lado de Cristo, a quien Cristo le prometió ir al paraíso, ¿verdad? ¿Qué hacemos con tantos que han muerto en la historia, ¿verdad?, guardando la fe? ¿Qué hacemos con los apóstoles? ¿Dónde están? ¿No? ¿Dónde vamos cuando morimos? Porque creo que yo, y no solamente yo, todos los que estamos acá, no nos consideramos justos delante de Dios, ¿o no? La pregunta es: ¿nos tendríamos que considerar justos delante de Dios?
¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que los justos, ¿verdad?, no existen o que no son presentados delante de Dios y nadie se puede presentar como justo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Entonces, cuando se plantea este problema, podemos ver la importancia de la doctrina de la justificación. ¿Por qué existe la doctrina de la justificación? ¿Por qué es tan importante? Porque Dios, en su justicia, no puede pasar por alto el pecado. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. ¿Y cuál es la situación del hombre antes de llegar a Cristo? Está muerto en el Espíritu. Efesios capítulo 2. Estando vosotros muertos en delitos y pecados. Otra parte, ¿verdad?, que forma parte de la vida de todo creyente, tiene que ver con entender que antes de Cristo nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando estudiamos justificación, tenemos que entender que hasta el día de hoy, fuera de Cristo, no hay justos. Nadie puede presentarse delante de Dios sin tener el Evangelio, sin tener a Cristo y justificarse con sus obras. Nadie. ¿Me va siguiendo? Ahora, estando en Cristo, quizá la situación cambie. De hecho, la situación cambia. El haber entendido la justificación hizo que el Evangelio llegara a nosotros. Porque fue en el concilio de Jerusalén donde Pedro les enseñó a los que estaban reunidos ahí, y lo que se debatía justamente era si el Evangelio podía ser presentado a los gentiles, o sea, a nosotros. Él enseña y explica que el Espíritu Santo lo recibieron los gentiles como nosotros. Y él habla de no volver a cargar a los gentiles con cosas que ni aún ellos pudieron cumplir. Lo que Pedro está diciendo es, el camino hacia Dios no es cumplir cosas. Nadie puede presentarse como justo cumplidor de todas las cosas delante de Dios. O sea que la ley tenía otro propósito, justamente no era cumplirse, porque hubo uno solo que la pudo cumplir, y hubo uno solo que nos justificó, y hubo uno solo que bebió toda la ira de Dios, porque Isaías 53 dice que sobre él cargó Jehová su ira. Todo el peso del pecado del hombre cayó sobre Jesús en la cruz. Por eso yo siempre digo que la cruz no solo muestra el amor de Dios, sino también la justicia de Dios. Dios no envió a su Hijo solamente por amor, Dios envió a su Hijo a morir, porque alguien tenía que pagar por los pecados. La justicia de Dios es inamovible. Y la doctrina de la justificación tiene que ver con entender eso. Cuando vemos Romanos capítulo 3, que el verso 10 dice que no hay justo ni uno, hay una descripción casi gráfica de cómo es el ser humano fuera de Cristo. No busca a Dios, no es justo. Tiene veneno en su lengua, sus pasos se apresuran para hacer maldad. Está totalmente alejado de Dios. Pero es justamente en Romanos en donde Pablo categóricamente resalta la doctrina de la justificación, según los pasajes que vamos a leer ahora. Ahora, la justificación es algo que se recibe por la fe, pero es algo que se practica y que se ve en las obras. Es por eso que el no entender la justificación me puede llegar a mí, ¿sí?, me puede llegar a mi concepto, ¿sí?, a desviarme totalmente y a comprender que estando en la iglesia, creyendo en Cristo, viviendo el Evangelio, no es justo ni un uno, puedo seguir viviendo como antes. Porque el pecado es algo natural, y ahí entran un montón de cosas que si no las vemos bien y correctamente a la luz de las Escrituras, y esto ya es responsabilidad también de aquellos que enseñan, si no se analizan bien a la luz de las Escrituras, se pueden malinterpretar. Es por eso que el apóstol Pablo tiene que aclararlo en Romanos, capítulo 6, por ejemplo, que la gracia no era para pecar, porque ellos creían que en la gracia había la libertad de pecar debido a la naturalidad del pecado en el ser humano. Pero al entender la doctrina de la justificación, eso tiene que ser desechado. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, les dice, no erren. ¿Ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque ¿qué hacía esta iglesia? Seguía practicando el pecado. Y Pablo le dice, si ustedes no entienden lo que es justificación, si ustedes no entienden que ahora somos justos para con Dios, y se siguen comportando como injustos, se siguen comportando como eran antes de Cristo,
no van a entrar al reino de los cielos. Porque entrar al reino de los cielos es tener una vida conforme a la justicia de Dios. Y dentro de esa justicia, dentro de esa vida, se ve totalmente la guía y la obra del Espíritu Santo. Por eso no puede haber un concepto alto en nosotros, ni tampoco un concepto bajo. Porque si hay un concepto alto, como muchos tienen en la iglesia, creen que van a ser salvos, o que son santos, o que son justos delante de Dios, porque cumplen y hacen cierto tipo de tarea. Creo que soy santo porque me he visto de tal forma, creo que soy santo porque de 5 reuniones voy a 6, creo que soy santo porque sé todos los temas, creo que soy justo porque hago esto, porque hago aquello. Y déjeme decirle que cuando Jesús empleó la palabra justificación, la empleó en una parábola muy conocida del fariseo y el publicano. Y la presentación del fariseo tiene que ver con el concepto alto que tienen a veces los seres humanos y lamentablemente muchos cristianos. Señor, te doy gracias porque no soy como ninguno de ustedes. Oro, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. El concepto alto que tenía este fariseo lo llevó a orar, pero no oraba para con Dios, porque Dios no escucha el soberbio. Dios resiste al soberbio. ¿Saben para con quién oraba él? ¿Qué dice la Biblia? Oraba para sí mismo. Era un diálogo entre su ego y él, porque a veces nuestro Dios es nuestro ego. Y generalmente lo que Jesús hace en las parábolas es poner a una persona o poner a un personaje, porque es una parábola justamente, que en realidad es medio odiado por la sociedad, como para chocar más. Entonces pone a un publicano, ¿no? Un judío que cobraba impuestos para Roma. Y dice que este publicano ni siquiera se animaba a acercarse a Dios. ¿Recuerdan ese pasaje? Y que se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesús preguntó, ¿quién de estos dos descendió justificado? ¿El publicano o el fariseo? Y la respuesta cada vez más dura, el publicano. Ahora, cuidado con esto, porque venida la doctrina, la Biblia también nos enseña algo. Hoy tampoco podemos reaccionar como el publicano. No podemos tener ese concepto de que no nos podemos acercar a Dios, de que no tenemos acceso a Dios, de que soy el pobrecito, de que mi vida es un desastre, etcétera, etcétera. Porque hay otros pasajes que tienen que formar un equilibrio en mi personalidad y en mi fe. Dios no me da por lástima, Dios me da por amor. Amén. Ni un alto concepto, ni un bajo concepto. Porque el bajo concepto se puede transformar en condenación, en depresión, en baja estima. Y hasta se puede resistir, como decía Daniel, un llamado de Dios. Porque yo no me siento capacitado, porque yo soy el último, porque yo soy esto, porque yo soy aquello. Y a veces Dios funciona así. A veces Dios obra así. Amén. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Está hablando de la obra de Cristo en la cruz y dice claramente el apóstol Pablo que Jesucristo fue entregado a causa de ¿qué? De nuestras transgresiones. No fue entregado a causa de nuestras justicias y tampoco solamente, escuche bien lo que digo, tampoco solamente fue entregado a causa del amor de Dios. Fue entregado a causa de nuestras transgresiones, que tiene que ver obviamente con el amor de Dios, pero también con su justicia. Alguien tenía que pagar el precio, alguien tenía que pagar, alguien tenía que ser condenado. Por eso es que la gracia, si bien para nosotros es gratis, tuvo un alto precio pagado por Cristo en la cruz. O sea que la gracia no fue tanta gracia, no fue tan gratuita como a nosotros se nos concede por la fe, sino que tuvo un alto precio, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que fuimos comprados por precio de sangre, fuimos comprados por precio de muerte. No hubo dinero que arregle la situación del hombre, no hubo manera de arreglar la situación del hombre. Ni siquiera la ley de Dios vino a arreglar la situación del hombre. Si leemos en un contexto y en
paralelo o en un equilibrio muchos versículos de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la ley era el ministerio de la muerte, el ministerio de la condenación. La ley vino a diagnosticar al ser humano como alguien pecador e imposibilitado para llegar a Dios. Por eso aquel que quiere llegar por medio de la ley, como por ejemplo el fariseo, se choca contra esta pared. Es imposible. Ahora, si yo tengo un alto concepto, obviamente voy a creer que puedo llegar a Dios y que puedo estar bien con Dios solamente mediante mis obras, solamente con mi buen comportamiento, dejando la fe y la gracia a un lado. Entonces ahí también entra el concepto de poder compararme con otros. Este es peor que yo soy mejor que estos, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy importante en la Biblia, y por eso creemos en la muerte y en la resurrección de Cristo. Que Jesucristo haya resucitado significa que el sacrificio que proporcionó por nosotros fue aceptado por Dios. Si Jesús no resucitaba, no solo no era quien decía ser, sino que tampoco para el ser humano había gracia, perdón ni misericordia. Estábamos condenados por la ley y la paga del pecado es la muerte. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero que Cristo haya resucitado significa que todo lo que Él dijo era cierto. Y no solo eso, sino que su sacrificio fue aceptado. Su sacrificio fue perfecto. Y fue hecho una vez para siempre. ¿Para qué? Para santificarnos, para justificarnos, para salvarnos, para regenerarnos, hacernos nacer de nuevo. Entonces la obra de la cruz, el sacrificio de Jesucristo, fue a causa de nuestras transgresiones, pero fue para nuestra justificación delante de Dios. Ahora, ¿qué significa justificación? Para saber bien de qué estamos hablando. Justificación, dentro de la palabra que figura en la Biblia, significa declarar a una persona justa y tratarla como tal. Eso significa justificación. Ahora, si yo ignoro esta doctrina fundamental de la Biblia, obviamente, mirándome a mí mismo, nunca puedo yo pensar en ser justo. ¿Es así o no? Nadie se animaría a llamarse justo delante de Dios. Porque eso significaría que yo me presento delante de Dios justo y quiero que Dios me trate como un justo. Es decir, no hay posibilidad de castigo ni de condenación para mí. ¿No suena soberbio eso? Ahora, si se desconoce la justificación, y si se desconoce cómo la Biblia describe la justificación, puede haber un muy bajo concepto en nosotros que nos puede llegar a hacer creer que podemos vivir como pecadores para siempre, que podemos seguir haciendo lo malo porque naturalmente es así. La justificación, al igual que la salvación y al igual que la santificación, trae en sí mismo una transformación de vida. Y fíjense si no sea importante la justificación, que no solamente fue el puntapié en el discurso de Pedro para que el Evangelio llegue a nosotros, sino que la justificación, la doctrina de la justificación, fue la que llevó a Martín Lutero a reformar la Iglesia. Lutero, a través de la justificación, no deformó la Iglesia, tampoco inventó una nueva Iglesia. La reforma es volver a la horma, es volver al estado original. Es por eso que él, siendo un monje, se condenaba todo el tiempo delante de Dios, porque por más perdón que pedía, por más confesiones que hacía, por más prácticas que él tenía, y les puedo asegurar que Martín Lutero tenía una conducta mucho mejor que la nuestra, porque vivía en un estado de religiosidad, se condenaba y odiaba a Dios. Él mismo lo expresó. Hasta que un día entendió, leyendo las Escrituras, que éramos justos, no por nuestras obras, sino por la fe. Cuando él leyó que el justo por la fe vivirá, no por las obras, por la fe vivirá, él entendió todo. Él entendió que el amor y la justicia de Dios en Cristo podían hacer que nosotros seamos justos delante de Dios. Esto no tiene que ver con empezar a pensar que por mis obras yo soy justo. Esto tiene que ver con empezar a pensar que no creerse justo, no creerse santo, no creerse salvo, no tener fe en la obra de Cristo, es justamente despreciar el sacrificio de Cristo. Hermanos, si yo sigo viviendo como antes, porque yo me creo un pecador y no creo que sea justo, estoy pisoteando la obra de Cristo, porque la obra de Cristo fue para que yo ya no viva como antes, ya no viva en mis obras, en mis emociones, en lo que yo pienso de mí, sino que viva por la fe en el Hijo de Dios, en el sacrificio del Hijo de Dios.
Eso fue lo transformador y eso fue lo que llevó a Lutero a darle a entender a la gente que la justificación tenía que ver con recibir aquellas cosas de parte de Dios, porque Dios ahora me ve justo a través de Jesucristo y no las recibo por mi plata. No las recibo por mi indulgencia, no las recibo por mis obras católicas, no las recibo por esas obras que a la vista de Dios quizás sean muertas, porque no nacen de un corazón sincero, sino de un miedo y de una necesidad y de una estafa y de una ignorancia. Esa fue la guerra de Lutero con Roma. Estamos hablando de una batalla de conceptos, una batalla espiritual, en donde a la gente se le prohibía el ingreso al estudio bíblico o a la lectura bíblica. Y cuando al Papa se le ocurrió construir la Basílica de San Pedro, comenzó a aumentar las indulgencias, comenzó a prometer milagros a través de dinero. Y la gente iba y pagaba, y la gente iba y pagaba. Y cuando Lutero descubrió la justificación, dijo, no es por merecimiento, es por gracia. ¿Me va siguiendo? Entonces la justificación, la doctrina de la justificación, tiene una injerencia en la historia tremenda. Es el puntapié para la predicación del Evangelio a todos, aquellos que no estaban en la posibilidad de cumplir una ley para ser aceptados delante de Dios, y es el puntapié de la reforma por la cual hoy nosotros podemos leer la Biblia, conocer a Dios y vivir en una doctrina y en una fe que tiene que ver con la justificación. Y ni hablar de la injerencia que tiene en nuestra vida hoy, en nuestra actualidad. Y no hablo como iglesia, sino a nivel personal. Hay un cambio tremendo en nuestra vida cuando entendemos que el sacrificio de Jesús fue por nuestra transgresión. Porque el Evangelio habla de eso, el Evangelio habla de que nosotros, y por culpa nuestra, Cristo murió en la cruz. Y que con Cristo nada me va a pasar. Pero sin Cristo todo me puede pasar. Pero a él mismo al resucitar por obra del Espíritu Santo, como leía Daniel, abrió también el cielo para nosotros. Porque la justificación tiene que ver con eso. Nosotros no vamos a entrar al cielo, ¿verdad?, por nuestras obras o por nuestros méritos. Por eso Efesios capítulo 2 dice que fuimos salvos por la gracia, por la fe en el sacrificio de Cristo. Esto no es un problema de concepto. Al yo creerme justo, porque la Biblia me declara justo, entiendo que a través del sacrificio de Cristo soy justo. Eso lo que hace en la vida de un cristiano es que glorifique más a Cristo. Las doctrinas principales de la salvación, justificación y santificación, lo único y el único propósito que tienen en nuestras vidas es que nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestra fe glorifique al Hijo. Cuando yo creo que soy santo por lo que hago, que voy a ir al cielo por lo que hago, que soy justo por lo que hago, ahí no es glorificado el Hijo, soy glorificado yo. Por eso las doctrinas como por ejemplo el legalismo, las tenemos que rechazar. No soy santo por lo que hago, no soy justo por lo que hago, no voy a ser salvo por lo que hago. Soy salvo, soy justo y soy santo por la obra de Cristo en la cruz. Y solamente puedo vivir una vida aceptada delante de Dios, en la práctica, por la fe. Y ahí viene la real transformación de Dios. Porque vivir una vida con respecto a Dios no tiene que ver con vivirla según lo que pienso o según el legalismo. Porque yo puedo someterme, puedo cumplir ciertas cosas humanas o ciertas cosas que se ven, como hacían los fariseos. El problema siempre va a estar en mi corazón. El único que puede transformar el corazón es el Espíritu Santo. La única forma de que estas doctrinas impacten en mi vida es la conversión. Es sin asco de nuevo. El cristianismo es una cuestión de naturaleza. Aunque se vista de seda, la monaguillo. Presentar la salvación, la justificación y la santificación a alguien que no nació de nuevo es como echar perlas a los chanchos, no lo puede comprender, no puede ver el reino de Dios. Por eso nosotros predicamos el Evangelio. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1. Escuchen esto. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de, ven que Él nunca pierde la gloria. ¿Sí? Nunca pasan a ser nuestras obras las mediadoras, sino que siempre el mediador es Cristo. Pero ahí hay algo muy profundo. Porque Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él.
Y la obra en la cruz nos justifica a tal punto que podemos tener paz para con Dios. O sea que esa enemistad que había entre el hombre y Dios, cuando uno concebe la fe y concebe el sacrificio y concebe la justificación como una doctrina principal en nuestra vida, queda desintegrada. En otras palabras, la ira de Dios no me toca, pero no porque Dios ya no está airado con el pecado, no porque Dios ya no está airado con el hombre impío, sino porque yo estoy bajo Cristo, ¿verdad? Y la ira de Dios no me puede tocar. Ahora, el amor de Dios también tiene que ver con el castigo y tiene que ver con la corrección, con la disciplina, ¿sí? Pero no tiene que ver con la ira. Dios nunca va a derramar su ira en su propio pueblo. Amén. Dios nunca va a derramar su ira en su propio pueblo. Porque fuimos salvos de la ira por medio de la cruz. Y ahora tenemos paz para con Dios. Romanos 5, 18. Así que, como por las transgresiones de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bien, acá tiene que quedar algo muy claro, ¿no? Justificación está en la Biblia, esa palabra existe, es una doctrina principal, la cual no podemos ignorar, ya que por la transgresión de un hombre, ¿de quién habla? De Adán, ¿verdad? De un hombre que entró el pecado a todos los hombres, así también por medio de Cristo, la justificación llegó a la iglesia, a aquellos que creen. ¿Sí? Es lo mismo. Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tremendo. ¿Escucharon eso? Por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Dios. Si por las obras de la ley ninguno se puede justificar, imagínense por las obras nuestras. ¿A qué te referís? A las leyes nuestras, a nuestras propias leyes. Si ni siquiera la ley de Dios lograba justificar a un ser humano, imagínense la ley de una iglesia local. Imagínense las leyes que yo mismo ponga. Por eso esta idea de encontrar la salvación en dichas prácticas, encontrar el poder en dichas prácticas, encontrar la santidad en dichas prácticas, comprando tal cosa, tocando tal cosa, etcétera, etcétera. Lo único que hacen es desviarme de la verdadera santidad que corresponde a la fe y la práctica, y que toda la gloria siempre es para Cristo, y me llevan a mí a querer justificarme. Y miren, en el Antiguo Testamento la palabra justificar no es la misma que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento justificarse es la misma palabra que hoy empleamos fuera de la iglesia para la palabra justificarse. ¿Saben qué quiere decir? Defenderse. Entonces hay aquellos que se pueden hasta defender delante de Dios. No, Señor, pero yo hice esto. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos los enfermos. ¿O no? Eso es justificarse también. Pero no tiene nada que ver cuando un hombre se justifica que cuando Dios lo justifica. Es otra cosa. Es distinto. Autojustificarme que vivir en la justificación de Dios por la fe son dos cosas distintas. Porque cuando hablo de que Dios me justificó, no hablo de mis méritos, hablo de los méritos de Cristo. Y cuando hablo de que yo me justifico, me defiendo, ¿verdad? Me autopresento, ¿verdad? Me autoniego un montón de cosas, etcétera, etcétera. Estoy hablando de mis méritos personales y propios. Por eso es que por la ley nadie puede justificarse. Ningún hombre será justificado delante de Dios. ¿Qué dice el versículo 21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esto es muy fuerte porque fíjense cómo arranca el versículo. Pero ahora, hablando del tiempo de la gracia, aparte de la ley, ¿dice eso o no? Aparte de la ley, es otra cosa. Ciertamente Juan capítulo 1, ciertamente la ley vino por medio de Moisés, más la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, aparte de la ley, porque la ley ¿para qué era? Para que el hombre conozca el pecado, el que era pecador, es lo que dice el versículo anterior. Pero ahora, aparte de esa ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahí es donde tropiezan muchos. Porque la justicia de Dios no vino a decirnos que nosotros podemos cumplir
no vino a decirnos que nosotros estamos capacitados, no vino a decirnos que somos buenos, no vino a decirnos que si tenemos una vida piadosa entraremos al cielo. La justicia de Dios nos vino a decir que somos pecadores, que estamos destituidos, que estamos discapacitados, que no nos podemos acercar, salvo que alguien pague el precio. Y es ahí donde aparece el Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Por eso el chocar con la justicia de Dios es chocar con nuestro propio ego. Chocar con la gracia de Dios, chocar con la obra de la cruz, es reconocer que no podemos, que no estamos capacitados y que no podemos tener en cuenta cualquier cosa linda o buena que hagamos. Por eso muchos se quieren escapar de la justificación. Por eso muchos la quieren distorsionar, por eso muchos no la pueden ver. Porque realmente mirar la justificación bíblica, la justificación en la cruz, es ver que no hay mérito en nosotros. Hermanos, en la gracia de Dios no hay mérito en nosotros. Ahora vamos a leer algo de eso y se va a dar cuenta. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18, surge una controversia en cuanto a la justicia. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algún día tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Ahora, acá hay algo que hay que aclarar, porque esto a veces es presentado como una contradicción entre Pablo y Santiago. Muchos dicen que Santiago contradice a Pablo en estos escritos en cuanto a la fe y las obras. Generalmente Pablo en la doctrina de la justificación enseña que la salvación, la santificación, la justificación no es por obra, sino es por fe. Y Santiago acá expone algo distinto. Ahora, lo primero que, volviendo un poco atrás, hay que entender, es que no es Santiago, en todo caso, el que contrarresta a Pablo. Es Pablo el que contrarresta a Santiago. Santiago escribe un poco antes que Pablo, en el año 45 aproximadamente, ¿no? Eso para aclarar. Otra cosa, Santiago y Pablo se conocen. Se conocieron, se encontraron, hablaron. Compartió Pablo, antes de ser apresado en Jerusalén, un encuentro con él. ¿De qué están hablando los dos? Porque esto es otra vez el tema de sacar de contexto. Y tenemos que volver a entender el tema de los conceptos. Aquí hay dos iglesias, vamos a Romanos, o 1 Corintios, y a la iglesia que es supervisada en Santiago, que tienen conceptos erróneos. Por un lado, una iglesia puede creer que por medio de las obras se puede salvar a sí misma, o que por medio de las obras uno es justo delante de Dios. Y ahí necesita el mensaje de Pablo. No es por las obras, es por la fe. Ahora, si una iglesia como la de Santiago creía que no eran necesarias las obras y que solamente con el creer ya estaban hechos en su vida cristiana, necesitan el mensaje de Santiago. La fe sin obras es muerta. No se están peleando y no se están contradiciendo entre ellos, le están hablando a dos tipos de lugares y a dos tipos de conceptos diferentes. No hay una contradicción. Porque escuchen, Pablo habla de la situación del hombre antes, en Romanos 3, antes, ¿sí?, y llegando al Evangelio. Santiago habla de la misma situación del hombre que Pablo habla en 1 Corintios 6. Es ese hombre que ya creyó, es ese hombre que ya está en la iglesia y que ahora necesita poner en práctica y poner por obra aquello que ya ha recibido por la fe. Son dos tiempos distintos de la vida cristiana o de la vida en sí misma, ¿no? Entonces, obvio que una iglesia que dice creer en Dios y no ayuda a los necesitados, por más que los tenga al lado, una iglesia que dice creer en Dios, pero le dice a los hombres ricos que se sienten adelante y a los pobres los deja atrás, como pasaba en la carta de Santiago en la iglesia, después léanla, obviamente esa iglesia hay algo que no comprendió, hay algo que no recibió.
Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Porque la fe de Dios, una vez recibida, tiene como práctica y tiene como fruto el vivir una vida en Cristo. El vivir una vida en la justificación, el tener una vida piadosa para con el otro dentro de la voluntad de Dios. Y para que usted lo entienda mejor, no para ganar el cielo, no para ser justo, sino porque ya estás en la justicia, sino porque ya sos. ¿Me explico? Santiago no plantea las obras como un camino a la salvación, sino que las plantea como un fruto de haber creído realmente, de haber recibido la fe. Porque creer creen todos, pero obedecer no muchos. Hablábamos el otro día y hoy también en el grupo de estudio, muchos se infiltran y muchos llegan a la iglesia porque creen que hay un Jesús, pero después chocan con la doctrina, chocan con sus vidas privadas, chocan con su práctica, porque no es solamente creer, es creer y obedecer. Por su fruto los conoceréis, dijo Jesús, ¿o no? Efesios capítulo 2:10 contiene el versículo ideal para equilibrar estas dos ideas. Escuchen bien. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tremendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Saben qué significa creados en Cristo Jesús? Conversión, nuevo nacimiento, somos nueva criatura. Y una vez que somos creados en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué viene luego? Las buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Ven que siempre la gloria es para Él? Por eso yo cuando hago buenas obras no me glorío en mí, ni creo que me voy a salvar por eso, sino que veo una vez más la mano de Dios sobre mí. Veo a Cristo en mí, porque la gloria siempre es para Él. Por eso las buenas obras corresponden a una nueva naturaleza dentro de la fe cristiana. Si no existe esa nueva naturaleza, mis buenas obras, mi justicia propia delante de Dios no sirve. Amén, no sirve. Mi sola fe, por así decirlo, sin las obras, sin una vida que respalde esa fe, no sirve. Romanos capítulo 8, versículo 14. Escuchen. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. O sea que en esta nueva vida en Cristo, hablando de justificación, ¿quién es el que nos guía? Si somos hijos, nos guía el Espíritu. Y el Espíritu no nos puede guiar a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. En todo caso, ahí la culpa corresponde a mí. Pero dentro de la justificación hay una guía de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay una posibilidad de vivir una vida en Cristo. Hay una posibilidad de vivir una vida en obediencia. No es solo creí y vivo como quiero. No. Si soy hijo, si realmente nací de nuevo, hay un espíritu que me guía y me lleva a hacer las cosas que agradan a Dios. No por mi buena voluntad, no por mis buenos méritos, no por mi naturaleza caída, sino por mi naturaleza nueva dada en Cristo Jesús. Amén. Por eso ese es el versículo clave que podemos usar en cuanto a las buenas obras. Las buenas obras no son un camino para salvarse, son un fruto de haber sido salvado. Las buenas obras no son para recibir la fe ni el Evangelio. Las buenas obras son un fruto de haber recibido la buena fe y el Evangelio. Amén. Vamos a repartir algún versículo más. Romanos capítulo 5, verso 9. Daniel. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. ¿Seremos salvos de qué? De la ira. De la ira. ¿Ven que existe una ira? Tremendo, ¿no? Dios es amor, pero también es Fuego consumidor. forma parte de la naturaleza de Dios. Ahora usted tiene que saber que dentro del tiempo en el que vivimos, posterior justamente a la reforma, ahí nomás en el 1600 y demás, se dio origen al pensamiento del humanismo.
El hombre empezó a ser el centro del universo y desde allí hasta los días de hoy todo lo tendemos a humanizar, porque el hombre es el centro del universo. Y es como que a veces se humaniza a Dios. No, Dios es como un abuelito que nos ama a todos, incapaz de esto, incapaz de aquello. Y Dios es lo que la Biblia dice que Dios es. No lo que siento o lo que me dice mi mente, etcétera, etcétera. Lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y este Dios de justicia tiene una ira y no puede soportar el pecado. Aborrece el pecado, de hecho. Y esa justicia va a ser saciada. Tiene que ser saciada. Imagínense que alguien comete un hecho delictivo para con su hijo, lo que más ama. Lo mata, le roba, etcétera, etcétera. Va a juicio y el juez le dice, bueno, la verdad que sí, tiene la culpa, está todo probado, pero yo tengo tanto amor que lo voy a perdonar. Queda libertad. ¿Usted le parecería justo eso? ¿Es justo hacer eso? ¿Cuánto más Dios? Por eso es importante entender el sacrificio de Cristo. Alguien pagó el precio de nuestra condena, alguien pagó nuestra culpa. No fue pasada por alta nuestras transgresiones, ¿sí? En Cristo Dios cargó su ira y en Cristo Dios también nos justificó. Amén. Gaby, Romanos 8. Desde arriba. El 8:33. 33. Me parece 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién acusará? Hay una pregunta de Pablo, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo. Hay alguien a quien la Biblia llama el acusador, aparte del padre de la mentira. Entonces el trabajo de Satanás a veces es presentarnos nuestras obras, generalmente nuestras malas obras, también nuestras buenas en el caso de querer, ¿no?, elevar nuestro orgullo, pero generalmente para condenarnos son presentadas nuestras obras. Ahora la pregunta ahí tiene una respuesta, no es una pregunta abierta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué significa eso? Que la justificación siempre depende de quién? De Dios. Ni siquiera la justificación depende de mí. Ni siquiera la justificación depende de mis obras. La justificación depende de Dios. Dios es el que justifica. Amén. Dios es el que justifica. Yo no puedo justificar a alguien y no me puedo justificar a mí mismo. Y por más que yo lance cualquier tipo de acusación, Dios es el que justifica. Eso tiene que quedar claro también, ¿sí? Romanos 4:3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, cuando yo creo en la obra de Cristo, también me es contado, ¿por qué? Por justicia. Por eso el justo por la fe vivirá. Amén. 1 Corintios 4, verso 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Tremendo. Tremendo porque aquí entra lo que yo decía recién, que el que justifica es Dios. Pablo dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Es decir, si por mi mente no pasa ningún acto pecaminoso, si por mi mente yo creo o no me acuerdo de haber hecho algo malo, o la típica frase es, yo pongo la cabeza en la almohada y duermo en paz, etcétera, etcétera, lo que dice ahí es que la justificación no es por una buena o una mala conciencia, es por la fe. Y en todo caso el que juzga es el Señor. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 5, y terminamos. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Amén. El que actúa para nuestra justificación, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es el que nos hace vivir en justicia, pero también es el que nos da la esperanza.
el que nos da la esperanza, el que nos da la fe para guardar el día de la justicia, ¿verdad? Ese día en que aparezca la justicia, porque nuestra justicia es Cristo, ¿verdad? Y la justificación se vive en la fe. Pero esta es una doctrina principal para la Iglesia. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué es importante la justificación? Porque un mensaje que solo hable de que somos pecadores delante de Dios puede llegar a crear un pensamiento en la Iglesia de que no hay posibilidad de cambiar, de que no hay posibilidad de dejar de pecar, de que no hay posibilidad de transformación. Muchas iglesias creen esto y dan un mensaje así. No se preocupen tanto por el pecado, no se preocupen tanto por lo que hacen, porque naturalmente vamos a pecar, etcétera, etcétera. Y la Biblia también tiene versículos que hablan de eso, pero hay que hacer un equilibrio. Porque si fuera así, la Biblia jamás diría que hay que crucificar nuestra carne, que hay que abstenernos de los deseos de la carne, etcétera, etcétera. Hay una posibilidad de luchar. Por eso somos justificados. Tenemos la posibilidad de vivir una vida en santidad. Yo quiero leer un versículo más y terminamos, un versículo que está en Apocalipsis, que va a explicar un poco mejor que yo lo que les estoy tratando de decir. Tiene que ver con una convicción y una fe propia que a veces puede llegar a condenar nuestra forma de actuar. Dice el verso 11 del capítulo 22, si no lo encontró, tome nota. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, ven que hay justos, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que el que es inmundo sea inmundo, el que es justo sea injusto, sea justo, etcétera, etcétera? Lo que quiere decir es que vivimos conforme a lo que creemos. Y si yo me creo que soy un injusto, y si yo me creo que soy un inmundo, y dejo a un lado lo que la Biblia dice, ¿cómo voy a vivir? ¿Como justo o como inmundo? Y si yo creo que soy justo, ¿qué voy a practicar? ¿La justicia o la injusticia? La justicia. Es por eso que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. No solo se va a salvar, no solo va a ser justificado, no solo va a ser transformado, no solo va a ser santificado, sino que va a poder tener una vida conforme a lo que cree. Amén. Es por eso que es muy importante la doctrina de la justificación, porque le hace creer a la Iglesia lo que dice la Biblia. Hay una oportunidad de cambiar, hay una oportunidad de poner en práctica la palabra de Dios. Y no como hacía la Iglesia a la que le escribe Santiago. No sean oidores, sino también hacedores. Amén. Dios los bendiga mucho.